Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestra sesión mensual correspondiente al mes de septiembre de la Sociedad Hidalguense de Neonatología y Perinatología. En esta ocasión les voy a presentar a nuestro ponente, que pues siempre ha sido de gran ayuda y siempre nos apoya a nuestra sociedad con estas sesiones. El año pasado nos apoyó con una muy excelente plática. El doctor es Bruno Martínez Leo. El doctor es pediatra. Realizó pediatría en el Hospital Infantil Privado, avalado por la UNAM, cirugía pediátrica en el Hospital Pediátrico de Moctezuma de la Ciudad de México, avalado por la UNAM, cirugía colorectal en el Centro Colorectal para Niños de Cincinnati, actualmente en su práctica privada en el Hospital Infantil Privado Star Médica de la Ciudad de México y en la Fundación Momentum. El tema que en esta ocasión nos presentará es el seguimiento de la continencia fecal en pacientes con enfermedades colorectales congénitas. Bruno, ya puedes iniciar, por Muchísimas gracias, favor. Mario. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir un poco de la experiencia que hemos ido acumulando con los años. Le agradezco a la mesa directiva, al doctor Mario Alberto, amigo desde hace muchos años ahí en el infantil privado. Y me pidió que este año habláramos algo que no es solamente de neonatología, sino de los pacientes que tienen enfermedades colorectales congénitas. ¿Qué vamos a hacer con ellos después? Ya que se operaron, ¿qué es lo que ustedes como neonatólogos y como pediatras que tienen esa gran ventaja de que nace el bebé y luego lo pueden seguir al paso de la vida? Yo que ya no hago pediatría, sino solo me dedico a la cirugía de niños, es muy importante para mí darle seguimiento a estos pacientes, pero conmigo a veces van ya nada más una vez al año y a veces me dicen, es que hace 3 meses tuvo un problema y tuvo incontinencia o tuvo accidentes. Y a veces es importante que a quien contactan primero, los que están más cerca de él, pues son ustedes, sus pediatras, y que están también los ven crecer y eso también les da oportunidad para intervenir o para aprender o para determinar si en ese momento necesita que se refiera o no se refiera al paciente. Entonces tratamos de construir esta plática para que ayudarles a comprender un poco mejor qué paciente, qué seguimiento van a estar este paciente, pero sobre todo por qué se necesita este seguimiento de estos pacientes, ¿no? Muchas gracias al comité organizador. No tengo conflictos de interés, ¿no? Estas pláticas son por amor al arte y con muchísimo gusto. ¿Qué es una enfermedad colorectal congénita? Hay muchas, ¿no? Hay muchos tipos de enfermedades colorectales. Algunos necesitan estomas, algunos no necesitan, y hay una larga lista de otros padecimientos que los pacientes sufren cuando nacen en los primeros meses de vida que no necesariamente van a crear problemas, pero que hay que estudiar por completo, ¿no? Nos vamos a enfocar principalmente en dos, las más importantes, ano imperforado y enfermedad de Hirschsprung, que además de que tienen que tener una buena atención y un buen diagnóstico al momento del que nacen, que es cuando ustedes intervienen, tienen también que tener un seguimiento después. Entonces, entre más y mejor comprendamos estas enfermedades, más nos va a permitir saber cómo atenderlos, ¿no? Esta gráfica seguramente algunos la han visto, la uso siempre porque es una buena y mala noticia. No van a dejar de haber niños con enfermedades colorectales congénitas con malformación anorrectal. Estos son los datos que el Registro Mexicano de Vigilancia Epidemiológica ha hecho desde 1974. Yo creo, es muy particular punto de vista, que está un poco sesgado porque esto solamente registra un código CPT del ICD, perdón, del CIE-10, que es atresia rectal, y si no lo registran como atresia rectal como tal, pues se puede perder. Sin embargo, al paso de los años, como pueden ver, no ha habido una gran diferencia, ¿no? Aquí hay alrededor, estos son 4, estos son el mismo 4 o 4.5, y el último número no lo han publicado, pero si hacemos un cálculo muy burdo, en el cual sabemos que hay una epidemiología más o menos de 5 por cada 10,000 recién nacidos vivos, de entre 1974 y 2024, pues calculamos, en base a preceptos epidemiológicos y de salud pública, que debe haber alrededor de 57,000 personas viviendo con malformación anorrectal en México. Y si la enfermedad de Hirschsprung tiene una incidencia y una prevalencia muy similar a la de malformaciones anorrectales, pues debe haber también
el mismo número de pacientes y aún así no son suficientes para que no los dejemos de llamar enfermedades raras, que ese es otro problema grave que tenemos. No es lo mismo asignar presupuestos para pacientes con insuficiencia renal que se cuentan por millones, que asignar presupuestos para pacientes que tienen malformación anorrectal, que son 50,000, ¿no? Va a decir el gobierno, va a 50,000 contra 30 millones, mejor invierto acá. Pero estos pacientes, pues merecen esa oportunidad, ¿no? Inclusive, muchas veces ni siquiera es una cuestión de los médicos que están a cargo, ¿no? Ahorita estamos tratando de construir un lugar colorectal ahí en el siglo XXI, pero nos falta la persona indicada del sindicato para que nos ayude a entrar ahí. Y es un problema grave porque estos pacientes, si ustedes se fijan, pues la mayoría van a vivir, si están bien atendidos, si están bien resueltos sus problemas, van a vivir hasta la edad, hasta la calidad de vida que nosotros podamos ofrecerle y la cantidad de años que su expectativa de vida al nacer, hoy día 72, 74, 76 años, con secuelas de la malformación anorrectal, pero no se van a morir de la malformación anorrectal. Entonces, con mayor razón necesitamos ayudarles y darles un buen seguimiento. Eh, los pacientes que tienen malformación anorrectal tienen una conexión de, los hombres particularmente, una conexión del recto hacia la uretra, ¿no? Y les pongo esta imagen porque parte de lo que vamos a hablar ahorita es estos músculos que tenemos aquí que se llaman fibras parasagitales. Aquí es donde está el orificio anal. Y esto se llama músculo elevador del ano, que es como un cono. Esa es la fisiopatología básica de la malformación anorrectal. En los niños que tienen enfermedad de Hirschsprung, ustedes saben muy bien que esta parte que no está dilatada es el problema, es la enfermedad. Harald Hirschsprung pasó a la historia, pero entendió al revés la enfermedad. Él creía que lo que se dilataba era lo que estaba enfermo y era lo que había que quitar. No importa, a final de cuentas, hice una muy buena descripción de dos casos, ya post-mortem, pero su nombre pasó a la historia describiendo una enfermedad. Entonces, lo que realmente hay que hacer es quitar esta parte enferma y conectar esta parte de colon sano, de colon que se distiende a este segmento final del recto, ¿no? Entonces, en los niños con malformaciones anorrectales, tenemos una variedad muy importante y nos gusta usar este concepto del espectro, en el cual si el paciente está del lado azul del espectro, es una fístula o una malformación de buen pronóstico. Si ustedes observan aquí, el orificio se abrió casi cerca de la vagina en las niñas, pero fuera del complejo muscular, y así va avanzando. Aquí se abre en donde está el vestíbulo de la vagina, aquí es un ano imperforado sin fístula, no hay conexión, pero si se fijan está lejos ya del ano, de donde debe de haber nacido el ano, y después las cloacas y luego otras que ya son más complejas. En los hombres también hay una cuestión aquí de fístula rectoperineal, en los cuales el orificio se abre fuera del complejo muscular, o sea, una sola anoplastía, abrirle aquí tantito no le va a ayudar, hay que movilizar el recto hasta acá abajo, y después las otras variantes que ya conocemos. ¿Cuáles son las malformaciones que nosotros necesitamos poner atención? Pues las más comunes, que son estas, la fístula rectoperineal y la fístula rectovestibular, y estas son las que a veces pasan por alto. ¿Por qué? Porque el paciente evacúa cuando nace y a veces es difícil observarlos, a veces es difícil, si está en una UCI, en una sala de reanimación con mucho movimiento, con muchos pacientes, a veces es difícil hacer un examen muy minucioso, pero estas son las dos que van a dar más problemas, porque son las más comunes. Al menos en mi casuística, los pacientes, la mitad de mis pacientes son estos pacientes. Y estos son los que necesitan, al contrario de los pacientes que tienen malformaciones más complejas, estos son los que necesitan más seguimiento desde el punto de vista de prevención del estreñimiento y la constipación, la pseudoincontinencia fecal. Estos músculos que vemos aquí son los que tenemos que preservar durante la cirugía. Este es el recto de un paciente que está siendo operado con una fístula recto-vulvar. Este es otro paciente con una fístula recto-vulvar. Vean cómo es muy pequeñita. Le puse este punzocat solamente para demostrar el grosor de esa fístula. Es algo muy pequeñito. Este bebé tenía como 6 meses, este bebé tenía como 4. Y estos músculos son los que nos van a ayudar a tener la continencia. Si el paciente tiene, como esta diapositiva, una malformación anorrectal que está conectada al fístula, la fístula está conectada al cuello vesical, vean cómo los dibujos no son casualidad. Este trasero de este niño está plano. Esto se desarrolló muy mal, ¿no? Se desarrolló muy poquito, a diferencia de los pacientes con una fístula rectoperineal o un ano imperforado sin fístula, donde tienen más músculo, y estos músculos
son los que hacen, por ejemplo, en esta fístula que vemos el recto, y aquí se está conectando con la vejiga. Entonces, este paciente hicimos un doble abordaje, lo abrimos para poder separar el recto desde arriba, y estos pacientes tienen muy poquito músculo, a diferencia de este paciente, por ejemplo, que tiene bastante más músculo, que es una fístula rectoperineal, en el que estamos haciendo un abordaje sagital posterior limitado, y en este otro paciente donde observan estos músculos, que esos son los que van a dar parte de la continencia. Aparte de los músculos y la cantidad de recto, tenemos que asegurarnos que la cirugía esté bien hecha, ¿no? Después de hacer nuestra cirugía, tenemos que observar que el recto se contraiga adecuadamente, que el recto, que el orificio que hicimos esté dentro de los límites de las fibras parasagitales. Eso es muy importante a la hora de valorar a un paciente que a lo mejor no conocíamos, y cuando llega con nosotros, tenemos que determinar, pues, qué tipo de malformación tuvo para poder diagnosticar y pronosticar el poder de continencia fecal, ¿no? También tenemos que entender el índice sacro. El índice sacro, usando este mismo concepto de pronóstico, en el cual el espectro azul es bueno, se quiere decir que si está en 0.77, este cálculo que hacemos con estas mediciones, con una regla, literalmente ponemos una regla en la pantalla. Ahora con la nueva tecnología podemos hacer las mediciones en pantalla y hacemos un cálculo muy sencillo y determinamos qué cantidad, cuál es el índice sacro. Si está en 0.77 o más de 0.77, el paciente va a tener buen pronóstico de continencia, buen pronóstico de sensibilidad. Si el paciente, por el contrario, se va hacia 0.4, que es como el punto de corte, el punto medio, o tiene menos 0.39 o 0.5 o 0.2 o 0.1 o 0, que hay pacientes que no tienen sacro, entonces va a tener muy poco poder de continencia fecal. Entonces, les pongo esta imagen del néter, que es una maravilla, que es un paciente adulto, por supuesto, pero para ejemplificar cómo es que todo este hueso sacro, la médula espinal, todos los nervios están involucrados en este sentido, tanto en el recto como en la vejiga, el periné, la sensibilidad del sacro, ese es el elevador del ano, y entonces, si este sacro está afectado, pequeño, corto, mal formado, entonces va a tener poca continencia fecal, como este sacro que está mordido, ¿no? Es una espina bífida, es un paciente que tiene una alteración del sacro. Muy seguramente este bebé va a tener mal potencial de continencia fecal. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung? Los pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung tienen músculos normales, fibras parasagitales normales, tienen un canal anal normal, pero hay un segmento, como vimos en el dibujo anterior, en el cual no funciona. Entonces, el pronóstico va a depender sobre todo de los pacientes, qué tanta extensión de la enfermedad de Hirschsprung tiene. No es lo mismo el pronóstico para el paciente que tiene un Hirschsprung clásico, que son la mayoría, los que tienen un segmento largo o los que son de todo el colon. La cirugía que ellos necesitan es diferente, los pacientes que tienen un segmento largo, de aquellos que tienen inclusive hasta el intestino delgado. De eso va a depender el poder de continencia fecal, además de que no tengamos una buena cirugía y que se haya afectado el canal anal, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con el paciente que tiene Hirschsprung? Podemos hacerlo primario, hacerle una cirugía primaria, como observamos aquí, en el cual a través del ano, los pacientes que son candidatos para ello, podemos hacer a través del ano y la parte final del recto un descenso transanal, y en el cual se puede hacer en los primeros días de vida. Aquí en México es infrecuente, pero puede ser posible cuando el paciente llega, pero necesitamos al patólogo. O bien podemos abrirle una ileostomía, algunos le abren una colostomía. Mi opinión personal es que es mejor abrirles una colostomía y dejar intocado el colon para después estudiarlo cuando no se tienen los elementos necesarios o no se tiene por completo todo lo que se necesita. El paciente que tiene que hacerse después un descenso, se le pueden hacer varios, depende del cirujano y de la experiencia y del centro. Hay lugares en los que en la raza se hace cierto tipo de descenso. Ahora que ya no está Sandra López en la raza, no sé qué va a pasar en el sentido de qué van a empezar a hacer ahí, si van a hacer Duhamel, si van a hacer Swenson, si van a hacer Suave. No importa, al final de cuentas lo importante es que al paciente le funcione, que es lo más importante, y segundo, que se elimine todo el segmento agangliónico que está aquí está puesto en gris claro. Si es un segmento de Duhamel, se le deja un segmento agangliónico y se hace una anastomosis aquí. Pero al final de cuentas, lo que estos podemos hacer una excelente cirugía, podemos hacer la cirugía más limpia del mundo y con éxito y con poco tiempo, pero si no le damos seguimiento a estos pacientes, no vamos a tener, el paciente no va a tener una buena calidad de vida. Entonces,
¿Qué es lo que produce la continencia fecal o qué es lo que tenemos que evaluar? Pues el canal anal, la sensibilidad. Los niños que tienen malformación anorrectal no tienen canal anal, no se formó. Y cuando nosotros descendemos el recto dentro de las fibras parasagitales, bueno, sí, hacemos una especie de canal anal, pero es un segmento de intestino descendido donde están los músculos y lo único que ocurre, como el video que les enseñé, es que este se abre y se cierra, pero la sensibilidad está muy disminuida. Entonces, estos pacientes que tienen un canal anal alterado, Hirschsprung o no Hirschsprung, malformación o no malformación, que tienen un canal anal lastimado por la cirugía de Hirschsprung o que no tienen canal anal porque tuvieron malformación, no van a poder discernir si está pasando gas, si está pasando materia fecal dura, si está pasando materia fecal blanda, si están teniendo diarrea, y entonces eso los lleva a tener algún tipo de incontinencia fecal. Los esfínteres voluntarios deben estar cerrados para que el paciente pueda tener una buena continencia y la motilidad del intestino. No es lo mismo un paciente que no tiene recto, por ejemplo, el niño que tiene fístula recto vesical al cuello vesical, el recto es corto o casi muy pequeñito, no existe, o el paciente que tenía gangliosis total del colon, Hirschsprung total, y hay que conectarle el intestino delgado al canal anal, la motilidad va a ser muy diferente. Por eso es que es muy importante darle seguimiento. Eso es lo que nos va a dar control fecal. Pero bueno, ya operaron al bebé, ya se va, ya está todo bien, están todos contentos, no hay ningún problema. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para esto les pongo este video para darle un punto de recordar qué es lo que produce la continencia fecal, además de la sensibilidad, los músculos, y el elevador del ano, que es una especie de abanico. Aquí en todo este diafragma pélvico es en donde el elevador del ano abre y cierra, levanta el ano, por eso se llama elevador, porque cuando está cerrado, empuja el recto hacia arriba, levanta el ano, y entonces está cerrado el recto y por ahí no pasa nada. Si tiene poco elevador del ano, entonces va a tener poca continencia fecal. Si su elevador del ano está íntegro, como en las fístulas rectoperineales, que sí está presente casi en su totalidad, nunca se le hace un sagital completo para ver el elevador del ano, asumimos que está normal o que está suficiente por lo menos, pero vean cómo conlleva todo el diafragma pélvico, todo el piso pélvico. No son esas tres ramas que decían del pubococcigio y esas tres líneas que ven en muchos libros todavía de cirugía de adultos, no existen, al menos no la hemos visto nunca los que operamos colorectal, ¿no? No son tres haces, uno que jala para acá, otro jala para acá, otro jala, eso no lo hemos visto, pero sí hemos observado esta especie de embudo donde donde el recto descansa y entonces podemos tener cierta continencia fecal gracias a la presencia de este músculo, ¿sí? ¿Cada cuánto tenemos que evacuar? ¿No? Porque me van a decir, bueno, ¿qué es normal y qué no es normal? Bueno, estos señores Heaton en 1992 publicaron en Gut, y fíjense de dónde son de Bristol, de ellos viene la escala de Bristol, que usan muchísimos pediatras, muchísimos gastroenterólogos. Ellos determinan en pacientes sanos adultos, todos son adultos, pero la vasta mayoría de nosotros tenemos que evacuar cada 24 horas, hombres y mujeres. Algunos evacúan menos, otros evacúan más, perdón, otros evacúan menos, hasta 60 horas, otros evacúan más seguido, pero en promedio tenemos que evacuar cada 24 horas. Estaría bien volver a hacer este estudio más adelante con niños más pequeños, con niños, porque estos son adultos, o bien con pacientes que tienen algunos problemas de incontinencia fecal. Y una búsqueda muy rápida en el cual dije, bueno, vamos a ver cuántos artículos hay sobre Hirschsprung e incontinencia fecal en el título específicamente. Y no es mucho, debe haber mucho más, pero que determinen Hirschsprung e incontinencia, solamente estos, ¿no? Y luego que determinen malformación anorrectal e incontinencia, solamente estos. Y muchos son calidad de vida y situaciones así. Es muy difícil medir la continencia fecal. Muchas veces se usan escalas que solamente nos llevan a pensar que el paciente sí está hasta cierto punto controlado, que tiene incontinencia fecal social, pero no se le ha dado una determinante que podamos utilizar como herramienta. Lo único que tenemos que lograr es que el paciente evacúe una vez al día y bien que no tenga accidentes en la ropa interior durante el día, ¿no? Eso es muy importante, que el paciente esté listo. Y en este artículo de 1928, yo creo que es el primer artículo que se publicó sobre la incontinencia fecal en un niño, y es un caso, este es el caso clínico reportado por el doctor Bernard Schlesinger en 1928,
donde determina que hay un problema con la peristalsis, tiene peristalsis visible, tiene skiagrams, eran los papeles de radiografía que se observaban típicos de enfermedad de Hirschsprung, pero tenía vómito, tenía dirty habits, se refiere a que tenía incontinencia fecal, involuntaria de materia fecal, incontinencia de las heces, pérdida de las heces. Si era o no la enfermedad de Hirschsprung, pues quién sabe, pero se publicó así y a lo mejor es el primer caso de incontinencia fecal relacionada con la enfermedad de Hirschsprung que se publicó en este artículo. Entonces, si el paciente tiene Hirschsprung, hay que preguntarnos, cuando el paciente tiene una enfermedad colorectal congénita, hay que preguntarnos si es malformación anorrectal o es Hirschsprung, que son los más comunes, ¿no? Sabemos que hay otras cosas, ¿no? Prolapso rectal, lesiones del canal anal, trauma, etcétera, pero esos son los epítomes de qué es lo que vamos a tratar. Si el paciente tiene Hirschsprung, puede tener una de dos cosas. Hirschsprung con incontinencia fecal, se le sale la materia fecal todo el tiempo, no tiene sensibilidad. O bien puede tener Hirschsprung con constipación. Y el niño que tiene Hirschsprung y constipación, que no evacúa, que se sigue extendiendo, es una obstrucción. Ya podremos discutir si es una cuestión de que el manguito del suave hizo estenosis, de que si tiene adherencias, de que si quedó segmento gangliónico, eso lo vamos a dejar de lado. Pero ustedes, como pediatras de primer contacto, neonatólogos que están dándole seguimiento a estos pacientes, hay que verificar si el paciente tiene o no tiene un problema de obstrucción, si tiene Hirschsprung. Muy rara vez el niño con Hirschsprung simplemente se estriñe y no pasa. Puede ocurrir, pero hay que descartar que no esté con una obstrucción funcional. Una de las cosas es segmento gangliónico retenido, otros son estenosis de la cirugía que hicimos a la hora que conectamos el intestino sano con el canal anal, y otras pueden ser adherencias, por supuesto. Y nosotros tenemos que hacer unas irrigaciones para que el paciente pueda descomprimirse, ya esté operado o no esté operado. Si usan este código QR, van a ir a este video, que es el video más claro que yo he encontrado sobre cómo hacer las irrigaciones, es del Hospital de Niños de Colorado, y en el cual se observa que el paciente se va a descomprimir, se va a meter una sonda en la cual va a sacar gases, heces, y si tuviera una zona de obstrucción aquí, entonces hay que pasarlo con la sonda, pasamos un poco de líquido, permitimos que este salga y seguimos avanzando la sonda. Esto va a hacer que el paciente tenga una disminución de la distensión y que no se esté distendiendo. Si el paciente tiene distensión abdominal, hay éstasis de bacterias, entonces puede tener una colitis asociada a Hirschsprung, o puede estar semiobstruido porque tenga una colitis y viceversa. No vamos a ver cuál fue primero, cuál fue después, pero el paciente se puede poner muy mal, muy séptico relativamente pronto. Estas irrigaciones han permitido que el paciente esté bien. Aquí les muestro esta radiografía en la cual el paciente se le empezó a hacer el estudio así. Vean cómo estaba de súper dilatado el colon, y luego le hicimos el contraste y tenía si lo vemos así van a decir, el colon está normal, doctor. Sí, claro, se ve normal el recto, ¿no? No se ve afectado en sentido estricto, pero vean esta gran distensión de esta asa y vean esta gran zona de transición. Y este paciente, como no se pudo operar de inmediato, lo irrigamos y era algo técnicamente difícil porque el paciente tenía un segmento bastante largo. Entonces, irrigándolo, la mamá fue muy paciente, muy constante, y el paciente disminuyó de manera sustancial su distensión abdominal. Y es un paciente que era de Guadalajara, la verdad es que se atendió allá, ya no supe qué pasó con él después. Y este es un enema de contraste que se le hizo con un paciente que tenía colitis, ¿no? Entonces observen cómo se ven todo esto dentado, todo esto cerrado, todos los datos de inflamación del colon, las austras visibles, pero se ve claramente que estuvo inflamado. Entonces, el enema de contraste diagnóstico, no tenemos que abusar de él. Si el paciente no se ve bien clínicamente, evitémoslo, ¿no? Si es un paciente que tiene un problema de obstrucción, hay que ver cómo está la línea dentada. Eso es nuestro primer paso, ¿no? Si está ausente, se la perdieron, miren, como que está completamente perdida, no hay nada, prácticamente es una anastomosis colocutánea, ¿no? Casi es una culostomía. O bien tiene esfínteres laxos, el ano patuloso, se ve la pérdida de la fuerza del canal anal. Tenemos que determinar si esto es parte de la incontinencia fecal que el niño tiene porque tiene Hirschsprung. Y luego vienen aquellos pacientes que tienen dilatación después de la cirugía. Este es un colon dilatado después del descenso, este puede ser normal hasta cierto punto.
Si el paciente resuelve, entonces eso se va a desdistender, como si decimos. Ese es un segmento gangliónico retenido, dilatado, ¿no? Sí, se le descendió, pero les faltó, ¿no? Este es otro paciente que tiene un segmento gangliónico normal proximal dilatado, también descendieron colon a gangliónico, y este es un paciente que tiene la retención clara de la sonda ganglionar. A veces esta zona se estenosa y eso puede producir obstrucción. Entonces, el paciente con Hirschsprung que está constipado, que no puede evacuar, que se distiende, está con una obstrucción mecánica hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué pasa entonces cuando el paciente tiene malformación anorrectal? Tenemos que hacernos la otra pregunta. ¿Es un paciente que tiene tendencia a la incontinencia fecal o es un paciente que tiende hacia la constipación? Si nos vamos a la gráfica del espectro, los pacientes que se van hacia la constipación son aquellos que están en el espectro azul. Los pacientes que se van hacia la incontinencia fecal real son aquellos que se van hacia el espectro rojo, y entre más complejas sean las malformaciones, entre menos desarrollado esté el canal anal, entre menos desarrollado esté, bueno, no el canal anal no, porque no tienen, sino todo el piso pélvico, van a tender más a la incontinencia fecal. Los que están del otro lado, que están casi bien formados, van a tender al estreñimiento. Y los que están en el medio, pues hay que buscarlos, porque hay que buscarles el punto medio, hay que buscarles un equilibrio ahí. Para eso hacemos este programa de manejo intestinal que he desarrollado yo a distancia con mis pacientes, a los cuales se les hace una radiografía todos los días y observamos a través de unas preguntas cómo van, ¿no? Aunque seguimos teniendo contacto con las madres y los padres por mensajería instantánea, esto nos ayuda a tener un estándar y hemos encontrado estos datos, ¿no? Los pacientes tienen solamente 27% de accidentes, los pacientes tienen la vasta mayoría una escala de Bristol tipo 6, ¿no? Sí, tipo 5, pero no ha sido demostrado que esta escala nos guíe adecuadamente para decir, si tiene un Bristol 2, estamos del otro lado. No es así. Si ustedes se fijan, esos pacientes tienen tipo 6, no necesariamente es diarrea, a veces es secundario a la situación del uso de laxantes o al enema evacuante, pero el paciente no tiene accidentes, ¿no? La vasta mayoría no tiene accidentes. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tienen impacto fecal, ¿no? Los pacientes que tienen malformación anorrectal, que tienen un problema de constipación severa? Hacemos enemas. Los pacientes tienen que tener 3 días de enemas, tienen que ir pasando de esto a esto, a esto, a esto. En este video se está mostrando que el paciente está recibiendo enemas para diluir un poco la materia fecal. A veces tiene ahí meses, a veces tiene ahí años, tiene un recto gigantesco y no sale a la primera. Hay que irle disolviendo poco a poco y poco a poco va a salir. En este video se muestra que cuando el paciente pasa a quirófano, porque no se desimpacta, se puede usar una pinza, se puede usar desimpacción manual, etcétera, etcétera, y aprovechamos para hacer un examen bajo anestesia. Hemos tenido que hacer esto unas 4 veces en 10 años, no es tan frecuente como podría parecerse, la vasta mayoría responde adecuadamente a los enemas. Y aquí vemos 2 ejemplos de pacientes, no, aquí tenemos un ejemplo de un paciente de los más severos que hemos tenido, en el cual sí se puede lograr la disminución de este impacto fecal con enemas. Y fíjense cómo ha llegado hasta acá, donde está perfectamente limpio y no tiene ya accidentes, tiene una sola evacuación ya con cenócidos, ¿no? Estos pacientes que tienen a la constipación severa necesitan laxantes estimulantes. Los pacientes que tienen, creo que este video está repetido, no, el enema para los pacientes que tienen incontinencia fecal real, se hace un enema cada 24 horas, siempre a la misma hora, tratando de vaciar tanta materia fecal como sea posible. Se pone una sonda, se infla el globo para que no haya fugas, se llena la cantidad de líquido que se ha calculado para el paciente en especial. Es una dosis, no hay kilo por kilo de peso, eso es la cantidad de kilo de peso por kilo de líquido por kilo de peso es sacado de los enemas de contraste de los radiólogos. Eso nos va a ayudar a llenar el colon, pero no necesariamente nos va a ayudar a sacar la materia fecal. Hay que ponerle un irritante. Entonces hace el enema, sale la materia fecal y entonces 24 horas después vamos a poner otro enema porque la materia fecal va a seguir avanzando. Estos pacientes es raro que dejen de comer en absoluto. Entonces estos pacientes después de 24 horas necesitan otro enema. Estos son los que tienen incontinencia fecal real. Los pacientes que tienden al estreñimiento, esos pacientes necesitan cenócidos estimulantes. La vasta mayoría necesitan cenócidos, los que necesitan enemas son los menos. Y los pasos clave de este programa de manejo intestinal, se les hace un enema de contraste sin preparación, es muy importante que no lo preparemos porque no va a servir de nada observar si le echamos Nuliteli para que se vacíe todo el intestino, vamos a observar
la extensión de la dilatación rectal, cómo deberíamos de observarlo. Una vez que confirmamos que está impactado, que tiene mucha materia fecal, se hacen 3 enemas por día durante 3 días, si lo requiere. Si el paciente, por el contrario, tiende a tener un problema de incontinencia fecal real, entonces empieza con el tratamiento con enemas desde el día 1. Se hace una radiografía el lunes, cuando empezábamos los viernes, se hace los lunes, cuando empezamos los miércoles, se hace al viernes, es a los 3 días, y se hace una radiografía diario haciendo el ensayo y error, ¿no? Ajustamos el enema de acuerdo a lo que nos contesta en el cuestionario del programa de manejo intestinal y hacemos una radiografía para los pacientes que toman xenócidos para asegurarse que se esté vaciando bien el recto. No hay otro modo de observar, ¿no? Es más, todos esos artículos que dicen que no hay que hacer radiografía, sino para diagnosticar una constipación leve, una constipación que se resuelve con dieta, realmente no necesitamos una radiografía, pero cuando el paciente está teniendo muchos problemas o tiene un problema colorectal congénito, necesita una radiografía forzosamente. Es la única manera objetiva que tenemos de saber si el paciente está vaciando el recto de manera adecuada. Más o menos tardamos unos 4 o 5 días hasta que logramos la dosis perfecta o la dosis adecuada y el paciente no tiene accidentes, no se le sale la materia fecal y tiene una evacuación al día hasta cierto punto premeditada o que sabemos a dónde va a ocurrir. Y una vez que el paciente empieza este programa, las radiografías empiezan a disminuir en la frecuencia. Semana 1 se toman 2, luego semana 2 nos esperamos hasta otras 4 semanas, luego al mes 3, al mes 6 y al mes 12. Si es necesario antes, hacemos otra radiografía antes, ¿no? Si aquí me dice que está teniendo problemas, bueno, ahí hacemos una nueva radiografía. Si aquí no está avanzando, a veces el programa de manejo intestinal funciona muy bien durante un mes, mes y medio, y a veces hay que volverlo a iniciar. La vasta mayoría, la verdad es que logran su seguimiento al año sin mayor problema. Pero cuando empiezan a tener accidentes hay que adelantarnos a ese año, ¿no? Y de nuevo, no puedo enfatizar lo suficiente que hay que hacer una radiografía, es muy importante. Esto está repetido, disculpen. Y esos son 2 casos dramáticos en los cuales hemos observado, bien, nada más este paciente ya tenía 16 años y estaba gravemente constipado hasta que logramos por fin mejorar su situación. Lo mismo con esta paciente que tiene una gran dilatación del recto y a final de cuentas con enemas al principio y después con xenócidos logramos que tuvieran una evacuación al día. Pero ¿cuántos xenócidos necesitan? Necesitan muchos, ¿no? Un niño normal, le pongo entre comillas, porque un niño que necesita xenócidos no es normal, ¿no? Es decir, para toda la vida. Los xenócidos los podemos tomar porque hoy no he evacuado, me lo tomo para mañana cero, y lo mismo va a tener un efecto un jugo de betabel o comerme medio kilo de mangos. A final de cuentas, esto es algo que si necesita un xenócido, muy seguramente no tiene mayor problema. Pero los pacientes que tienen problemas con enfermedades colorectales, malformación anal-rectal particularmente, van a necesitar tomar muchos xenócidos. Y a veces tenemos hasta 12, 14, 16, 18, 20 pastillas que tienen que tomarse al día, que es muy problemático desde el punto de vista que tienen que tomar muchas, pero deben ser dadas a la misma hora, todos los días, siempre a la misma hora, porque el xenócido va a funcionar a las 4, 6, 8 o 12 horas. Entonces, si no se vale si le damos el xenócido el martes, se lo damos a las 7 de la mañana y el miércoles se lo damos a las 10 de la noche y luego se nos olvidó y se lo damos en la mañana el jueves, pero ya alguien se acordó y el jueves se lo da, ese niño va a tener diarrea sin que necesariamente funcionen los xenócidos. Lo que quieren hacer los xenócidos es hacer que se contraiga el recto y el intestino para que se vacíe el recto. Y necesitamos ver la radiografía. Sin radiografía vamos a estar como estos chavos, a ciegas, ¿no? No podemos determinar. Luego los papás o las mamás me dicen, oye, es que hizo muchísima materia fecal. Y le hacemos una radiografía y observamos que tiene materia fecal todavía. Entonces, no hay otro modo objetivo de que digamos, sí estaba haciendo el recto, vamos bien, tratamos de reducir al máximo el uso de radiografías, pero no siempre se puede. Afortunadamente, las radiografías digitales tienen muchísima menos radiación que antes, pero no deja de ser radiación, eso hay que usarlas también con cuidado. La incontinencia real, que es el paciente que no tiene esfínteres, es muy diferente de la pseudoincontinencia. Los pacientes que tienen pseudoincontinencia, la popó que va llegando acá llena estas paredes y se sale, produce accidentes, pero esto se sigue acumulando, 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 y eso es una pseudoincontinencia, la famosa encopresis que a la que muchos se refieren. Eso es, hay salida accidental de materia fecal y a veces dicen es que tiene diarrea, no retiene nada, no es necesariamente que retenga nada, son pacientes que tienen estos problemas. Y en general,
los pacientes están satisfechos o tienen mejoría, ¿no? Hay unos por aquí que no están jalando o al principio no hay mejoría, ya cuando encontramos la dosis, pues mejoran, ¿no? Pero esta es la calificación promedio 9.1 de todos los pacientes que han hecho el programa de manejo intestinal y les ha ido bien, ¿no? En el sentido estricto, ellos se sienten bien. A veces quisiéramos que tuvieran solo una evacuación al día, pero si tiene dos, son controladas, son en el baño, no tiene accidentes, bueno, no hay problema, dos, ¿no? No nos peleamos con el éxito. Todas estas enfermedades colorectales congénitas hay que observarlas, hay que estar muy pendiente del paciente, hay que observar con mucho detalle, es bien importante, luego se nos va, ¿no? Rápido lo vemos, lo pasamos, pero puede tener ciertas lesiones que nos indiquen que haya algunos problemas adentro. Todos estos pacientes, todos fueron estudiados de todo, ¿no? Radiografía de sacro, riñones, se les hizo examen bajo anestesia a los pacientes que necesitaban, pero bueno, no eran problemas graves que afectaran su continencia. Y hay otra lista de alimentos que laxan, alimentos que constipan. Yo normalmente no les cambio nada de la dieta, no les doy, cómase todo esto porque usted tiene tendencia a la constipación, tómese todos estos que laxen, no coman nada que constipe y viceversa. Entre el paciente esté más dentro de la dieta familiar, va a ser más fácil para sus papás controlar lo que come y no come, y va a ser más fácil para sus papás mantenerla. Porque luego si se les manda una dieta muy estricta, muy específica, lo van a hacer bien por 1, 2 o 3 semanas. Y no estoy hablando de los pacientes, solo de los pacientes que no tienen recursos. Hay pacientes que tienen recursos y su educación, su cultura evita que a final de cuentas mantengan una dieta tan estricta. O bien le hacen dieta especial al niño, pero ellos comen normal, ¿no? Lo que comían antes de la cirugía o antes del problema o antes del tratamiento que se le está dando. Entonces, lo que yo les digo que hagan es que coman lo mismo que comían antes, pero sí les quitamos 3 cosas: plátano, arroz y manzana. Lo que más los estriñe es el arroz, ¿no? Eso sí es bien importante, hay que quitárselos. En segundo lugar, el plátano, en tercer lugar, manzana. Algunos pacientes, después de 2, 3, 4 años de seguimiento, me han dicho, oye, ya le doy manzana y no le pasa nada, ¿no? Y se come media manzana y no le pasa nada y evacúa igual, no tiene accidentes. Bueno, está perfecto, pueden hacerlo, ¿no? El problema es que, ¿qué pasa si le damos 5 manzanas? Pues sí se tapa. Ah, bueno, solamente dale una. Lo mismo con el plátano y muy poquitos sí me dicen, no pudimos regresar, más bien al revés. La vasta mayoría me dicen, no pudimos regresar nunca a darle arroz como le dábamos antes, y eso sí es lo que más estriñe, y ustedes saben que es lo que se da para la diarrea, ¿no? Agua de arroz, coma un poquito más de arroz, un poquito más de pasta, plátano, manzana precisamente, ¿no? Oiga, doctor, pero es que la manzana tiene fibra, sí, la cáscara de la manzana solamente es la que tiene fibra. La pulpa de la manzana es extraordinariamente astringente. Ojo, estoy hablando de los pacientes que tienen enfermedades colorectales congénitas. Y los que tienen constipación severa idiopática, lo mismo. La vasta mayoría no pueden seguir tomando esta dieta. Otro aspecto muy importante es darle seguimiento a los pacientes. Imagínense esta cantidad de expedientes, revisarla es imposible. Entonces, tenemos una base de datos y tomamos notas de nuestros pacientes más complejos, pacientes de los cuales aprendemos todos los días, y tenemos esta base de datos que hasta la última revisión que hicimos en agosto del 2000, en agosto, hace un mes, teníamos un seguimiento ya de 82%, se van perdiendo los pacientes, pero tenemos un paciente, el que se operó más joven de manera primaria, un día una bebita, que aparte prematura, le hicimos una anorrectoplastía sin colostomía, le fue muy bien. La paciente más grande tiene 24 años y hay que estar pendientes de ellos. Hay que decirles por lo menos una vez al año, avíseme cómo está, por lo menos una vez al año, y sobre todo estar disponible para ellos. A veces ocurre que uno no está disponible. Cuando le daba yo consulta en gobierno, yo les decía, venga, el día que le toque, que tengo consulta son los lunes en algún momento, y venga, no importa, venga sin cita. Es que no me dejan pasar, entonces tenía yo que hablar con la persona de seguridad para decirle, todos los pacientes que vengan con un carnet que tenga esta firma, tiene que dejarlos pasar. Y así evitábamos muchos problemas, ¿no? También había veces, la cultura que hay en las instituciones, cita cuando haya lugar, tampoco podemos hacer eso, tenemos que citarlos a la semana, a las 2 semanas, a las 4 semanas, y estar muy pendientes de ellos, porque de lo contrario empiezan a tener ese acúmulo de materia fecal o esa incontinencia fecal que los lleva luego a tener 8, 9, 10 años y seguir con pañal, lo cual en absoluto es calidad de vida, no es calidad de vida para el niño, no es calidad de vida para la familia, y en efecto, pues muchos pacientes dicen que huelen mal y eso es lo que queremos evitar, ¿no?
Nuestra paciente que tuvo un bebé, tengo permiso para poner esta foto y esta me mandó esta foto hace como 3 meses, vean nada más tan grande. Ella tenía una cloaca que estaba parcialmente operada, vamos a decirle. Cuando llegó conmigo tenía 14 años, la reoperamos, le reconstruimos todo, se embarazó, su sueño era tener hijos y ahorita está embarazada otra vez. Entonces, y la nena es una nena sana, esperamos que el siguiente bebé esté todo bien. Y esto solamente se logra cuando uno está pendiente de ellos, ¿no? Si nosotros damos seguimiento a sus pacientes, vamos a tener muchos beneficios para ellos. Y otro, pues también evitarse que lleguen los pacientes a algo como esto, ¿no? Esta paciente tenía constipación severa, no tenía malformación anorrectal, ni Hirschsprung, ni nada. En algún momento se estreñó, llegó conmigo como si fuera un tumor abdominal. Pues claro que tenía un tumor, pero de materia fecal. Entonces, a esta paciente, a decir de la mamá, obviamente, nunca le habían hecho estudios de radiografías ni nada, pero vean la cantidad tan grave de materia fecal que ella tenía, y entonces no había manera de decirle, pues tómate un tecito o cambia tantito la dieta, ¿no? Esta paciente inclusive se ve como si tuviera los anillos de los tratamientos que hubo tenido, ¿no? Como la edad de los árboles, le decía yo a los residentes. Eh, Aquí vean cómo está como por capas, ¿no? Seguramente en algún momento le dieron algo, le dieron Nulitelio, le dieron alguna situación que le hacía que estos anillos se vieran así, pero sí es muy importante que no lo dejemos pasar, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones les puedo dar? Pues el paciente que tiene un problema de malformaciones anorrectales o que tiene un problema de Hirschsprung va a tener, es muy importante que tengamos historia clínica. En la mayoría de los casos no hay una lista las notas de alta no siempre dicen lo que deben de decir, lo que es valioso para los pacientes. Tenemos que recabar una historia clínica completa, es muy, muy importante. Es muy importante. Los pacientes que pueden tener Hirschsprung, pueden tener malformación anorrectal, constipación. A estos pacientes hay que hacerles un enema de contraste, es muy importante, nos da muchísima información. Hay que hacerles una radiografía de abdomen, porque de lo contrario no vamos a saber si está reteniendo materia fecal. Y por último, la dieta, ¿no? Eso es muy importante. Si el paciente tiene incontinencia fecal real, recuerden esta gráfica, ¿no? Si el paciente está con una fístula rectoperineal, va a estar de este lado del espectro, ¿vale? Va a ir bien, se va a estreñir, es muy probable que se estreña, hay que estar muy pendiente de eso, pero se va a estreñir. Si el paciente tiene una malformación compleja, que tiene estos problemas, va a estar del otro lado, va a tener incontinencia fecal y de todas maneras hay que ayudarle con enemas. Los pacientes que están aquí en este lado, en medio del espectro, pues bueno, esos pacientes puede ser que a veces tengan diarrea, puede ser que a veces se estreñan, puede ser que no necesiten senócidos, pero debemos individualizar a esos pacientes. Dos, acuérdense de esta tomografía súper dramática, refiéranlos oportunamente, es muy importante que estos pacientes sean atendidos pronto, ¿no? Y tercero, el seguimiento, no lo podemos dejar de hacer con ningún paciente que tenga ninguna enfermedad congénita. A mí me gusta mucho decirle en las pláticas a los residentes que si uno tiene el compromiso de operar al paciente congénito, al paciente que tiene un problema congénito, tenemos la obligación de darle seguimiento y de estar pendientes de él o ella toda la vida, ¿no? No es lo mismo operar una atresia de ayuno ileal no complicada que operar a una paciente con cloaca, por supuesto, pero todos esos pacientes merecen seguimiento y merecen que estemos pendientes de ellos, ¿no? Y les agradezco mucho la atención. Estoy a sus órdenes si es que tienen alguna pregunta, si quieren hablar ahorita o enviarla después por correo, con mucho gusto podemos contestar. Espero que haya quedado claro y creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, hay unas preguntas, Bruno. Hay dos del doctor Luciano Mendiola. Muy interesante su presentación. Estos padecimientos en muchas ocasiones nos llegan a los pediatras por problema de constipación, debemos resolverlos. ¿Cuál es el enema más efectivo para este tipo de pacientes y cómo debemos indicar? Y los senócidos, ¿hasta por cuánto tiempo se deben manejar? La respuesta a esos dos son, los enemas van a depender mucho de el grado de dilatación del recto. Si el recto está gravemente dilatado, hay veces pacientes que necesitan más o menos 800 mililitros de solución salina
3 veces al día con irritantes específicos, ¿no? Glicerina, jabón quirúrgico y fosfato es lo que usamos en ese orden. Y aún así tratamos de hacer el enema lo más concentrado posible para que irrite al recto. Pero si es un recto que está gravemente dilatado, como algunas de las radiografías que les enseñé, va a necesitar una gran cantidad de líquido. Si por el contrario no es un recto tan dilatado, pero le está costando trabajo sacarlo, entonces a lo mejor va a necesitar entre 400 y 600 mililitros. No hay una dosis por kilo de peso. Los 5 a 10 a 20 mililitros por kilo de peso que están por ahí rondando, se toman de los estudios que se hicieron con los radiólogos con los enemas de contraste o los enemas que hacían. Entonces determinaron que 10 a 20 mililitros por kilo de peso llena el colon, pero no necesariamente es la cantidad de líquido que tenemos necesaria para poder mojar esa bola de materia fecal y empezar a sacarla. Desgraciadamente esa no tiene respuesta, ¿no? No, me gustaría decirles 0.5 mililitros por kilo de peso en la luna llena. No hay una receta de ese tipo, no existe. Entonces, la situación aquí es que cada caso debe individualizarse. Los enócidos, también una vez que se empiezan a tomar, ya no se deben dejar de tomar. Muchas veces tienen la duda de si el paciente el colon o el recto del paciente se va a volver perezoso o va a tener alguna alteración o va a tener un problema en el cual ya no va a funcionar. La respuesta más básica es que si el paciente necesita senócidos, es porque su colon ya era perezoso antes de necesitar senócidos. Y es una pregunta muy frecuente, oiga, toda la vida, pues sí, toda la vida, desgraciadamente, a veces podemos hacer otros ensayos de programa de manejo intestinal para disminuir la dosis de los senócidos, eh, pero no todos lo pueden dejar, ¿no? La mayoría termina tomando entre 2 y 4 y lo hemos comprobado radiológicamente. Si no se toma esos 2 senócidos, no vacía el recto, ¿no? Inclusive con cambios de dieta. Sí ha ocurrido que de manera empírica los han dejado de tomar, ¿no? Eso sí, sí ha pasado, sobre todo con niños ya más grandes, 10, 12 años, adolescentes, que deciden dejar de tomarlos, pero son pacientes que ya son mucho más conscientes de ellos mismos, de su cuerpo. Entonces, hay dos versiones. Lo que hacen algunos de ellos es dejar de tomarlos, porque ya saben que le van, y cuando creen que tienen que evacuar, o sienten que tienen que ir al baño, o se echan una dosis muy arbitraria de senócidos y evacúan, o se ponen un enema, o un microenema. Y entonces eso hace que vacíe el recto, él o ella se sienten bien de que ya vació el recto y luego lo vuelve a repetir, ¿no? Seguramente algunos de ese 18% que ya tenemos perdido, que no le hemos dado seguimiento porque ya no los encontramos, habrán encontrado alguna metodología para dejar de tomar senócidos. Pero lo cierto es que no siempre se pueden suspender así de golpe, ¿no? No es un tratamiento por 2 semanas, no es un tratamiento por un mes y ya se le va a quitar, ni para la constipación severa idiopática. Como la foto que les enseñé de todos los nervios que están ahí, esos nervios no se regeneran, no hay crecimiento ahí. Hay algunas terapias que están intentando, ¿no? La estimulación, eh, eh, la electroestimulación sacra, y que ponen unos electrodos ahí en las raíces nerviosas, ha funcionado más o menos para los pacientes adultos. Cuando yo estaba en Cincinnati, ahí estaban empezando a hacerla, llevaban un par de casos, pero no han publicado todavía nada contundente al respecto, ¿no? Algunos pacientes han hecho electroestimulación con biofeedback, con TENS, ¿no? Con electroestimuladores percutáneos, donde hay también resultados mezclados, ¿no? Algunos pacientes les funciona, algunos no. Y la desventaja de estos pacientes es que no va a responder igual un paciente que tiene una fístula rectoperineal que un paciente que tiene una fístula a recto cuello vesical. Es muy diferente. O un paciente que tiene una fístula rectoperineal, que son las más benignas, pero resulta que tenía una masa presacra y entonces no tiene sacro, pues la continencia ahí está parcialmente perdida. Entonces, cada caso debe ser individualizado y sobre todo hay que detectar en el momento, en cuanto se detecte, tratar de resolverlo, ¿no? Como bien dijo el doctor Mendiola, la constipación es el signo más importante, sí, la vasta mayoría tienen constipación, sí, es correcto. Son menos los pacientes que tienen incontinencia fecal real, sí, por supuesto, son menos dependiendo de muchas cosas, ¿no? Del centro donde uno trabaja, de la población con la que uno trabaja. Tengo un amigo que hice ahí en Cincinnati que trabaja, es decir, aquí, y ahí la dieta es completamente diferente, el acceso al agua es completamente diferente,
y la constipación severa que ellos sufren no se compara con la constipación severa que nosotros tenemos, ¿no? Y triste y afortunadamente cada caso debe ser individualizado, ¿no? Y tampoco hay dosis por kilo de peso de los enócidos. Normalmente, con experiencia, vemos una radiografía y decimos, este paciente va a necesitar 6, 8, 12 enócidos y vamos ajustando la dosis. Casi siempre resulta que la dosis que damos inicialmente, que es muy empírico, yo sé, en esta época de evidencias y de inteligencia artificial, entonces no hay una dosis por kilo de peso como calcular, es a ojo de buen cubero, ¿no? Como se dice vulgarmente. Otra pregunta es, ¿cuál es la indicación del polietilenglicol, ya que en la actualidad es muy usado? Muchos pacientes lo utilizan porque tienen constipación. La desventaja del polietilenglicol, desde mi punto de vista, es que lo que hace es solo hacer heces aguadas, ¿no? No está dirigido a resolver el problema de que el recto no se contraiga. Si el recto se contrajera de manera adecuada, entonces podríamos utilizarlo libremente, pero tiene otros efectos secundarios que los enócidos no. Se distienden los pacientes, pueden tener más accidentes, las heces fecales son más aguadas. Entonces, hay pacientes que están muy cómodos con el polietilenglicol, ¿no? Eso les gusta, no se sienten tan distendidos, las heces que tienen son aguas, pero la vasta mayoría de ellos son los que tienen eh, incontinencia, constipación severa, no los que tienen malformación anorrectal. Los que tienen constipación severa que no tienen una causa, por eso es idiopática, son los que mejor se sienten con el polietilenglicol. La desventaja de los enócidos es que hay que tomar muchos, ¿no? No hay más que comprimidos. Hay algunos chocolates que pueden comprar en Estados Unidos, tienen las dosis estandarizadas a 15 miligramos, pero a veces terminan hartándose el chocolate, ¿no? No les gusta estarse comiendo 6, 8, 12 chocolates todas las noches. Se toman los enócidos, funcionan entre 4, 6, 8, 12 horas después, pero producen mucho cólico al momento en el que el paciente va a evacuar. Entonces luego a algunos pacientes eso no les gusta, cuando uno les explica, les dice, les va a dar cólicos, cuando hagan popó, se les va a quitar ese cólico, no va a tener mayor problema, generalmente lo resuelven muy bien y a veces se van acostumbrando. Entonces, yo no uso polietilenglicol más que para hacer la limpieza intestinal, los pacientes que así lo necesitan, pero hay muchos pacientes que están contentos con el Contumax. Pero les repito, son pacientes que son los que hacen constipación severa. Habrá quien sí, que sí tienen buenos resultados con él. Como decía mi maestro, no discutimos con el éxito, si le funciona, si no tiene accidentes, si eso le permite tener una evacuación eh, programada, por así decirlo, y le permite tener una buena continencia fecal, que lo sigue usando adelante, ¿no? No hay mayor problema. La cuestión es asegurarse que esté vaciando bien el recto y que el paciente esté cómodo. Y no sé si había otra pregunta, no sé si había una segunda parte de esa pregunta. No, solamente sí decía, no, ya que en la actualidad es muy usado el Sí, polietilenglicol. sí, sí, se usa mucho. Otra pregunta de Mari Carmen. Dice, excelente presentación. ¿Qué tan frecuente es la colitis relacionada Es al Hirschsprung? Y en caso de diagnosticarlo, ¿hay contraindicación para el enema o la irrigación en agudo? No, al contrario, cuando hay una enterocolitis, está indicada la irrigación. El enema es muy diferente de la irrigación. El enema es insertar cierta cantidad de líquido a través de una sonda con un irritante que llena el recto y ese irritante va a hacer que el mismo recto se contraiga y saque la materia fecal. La irrigación, como se veía en el video, es meter una sonda, sacar gas, sacar líquido, meter un poco de agua, como unas alicuotas, como antes se hacía con las estas transfusiones, ¿no? Le metes 10, le sacas 10, así, le metes 10, 20 mililitros de solución salina, dejas que esa solución salina salga para que se vaya descomprimiendo el intestino. Es muy diferente la irrigación del enema. Y esas irrigaciones están perfectamente bien indicadas para el paciente que sospechamos que tiene colitis asociada a Hirschsprung. Eso le va a ayudar, porque la colitis asociada a Hirschsprung tiene como mecanismo fisiopatológico básico la éstasis intestinal. Entonces, se detiene ahí las materias fecales, se detiene el líquido, el paciente se distiende, no puede pasar gas, y entonces hay traslocación bacteriana, se pueden poner sépticos, y entonces pasarle una sonda va a hacer, a final de cuentas, que eso se descomprima.
Es más, solemos decir, a los residentes les decía yo mucho, si el paciente llega con una obstrucción intestinal baja, con una dilatación del colon importante, pásale una sonda por el recto. Si se descomprime, es Hirschsprung hasta no demostrar lo contrario. Si pasa la sonda por el recto y no se descomprime, entonces, o una de dos, es un Hirschsprung de segmento largo o es un paciente que tiene una atresia intestinal. No le va a pasar nada al bebé si le pasan una sonda con cuidado, bien lubricada, de calibre adecuado. Ellos pueden recibir sin problema una sonda 24. Eso es muy importante. Le van a pasar una sonda 5 French, esa no le va a servir. Hay que pasar una sonda de buen calibre, bien lubricada, de manera despacito, y le va a ayudar a esa enterocolitis. ¿Qué tan común es? Híjole, la verdad es que yo creo que el diagnóstico de Hirschsprung en el recién nacido está subóptimo, subdiagnosticado. En el estudio de Global Pediatric Surgery que participamos 2 hospitales de la Ciudad de México, se publicó en el Lancet, ya tiene como 4 años, 3 años. México en particular reportó como 6 casos de Hirschsprung neonatal, cuando publicamos 115 casos de malformación anorrectal en ese estudio que solamente se dedicaba a estudiar malformaciones en el primer mes de vida. Entonces yo creo que el diagnóstico de Hirschsprung está subóptimo en muchas unidades de cuidados intensivos neonatales. Por eso es que sí, qué tan frecuente es, híjole, pues es bien variable decirle, ¿no? Muchos de los pacientes que llegan al hospital están obstruidos, pero no están con colitis. ¿Qué tan frecuente es la colitis asociada a Hirschsprung después de los descensos? Los gringos tienen mucha enterocolitis, se siguen distendiendo mucho. Yo creo que es mucho por la dieta. Los pacientes que yo he operado acá, los que hemos observado acá, no tienen muchos datos de colitis asociada a Hirschsprung después, pero yo educo mucho a mis papás sobre las irrigaciones. El primer dato que ellos consideran, le pasan una sonda, lo descomprimen y no es tan frecuente, ¿no? Entonces, pero no podría decirle, no, no se preocupe, doctora, no es común, no, al contrario, hay que estar muy pendiente, hay que tener un índice de sospecha muy alto para decir, ¿sabes qué? Sí, sí puede ser, si el niño está distendido, tóxico, séptico, se ve mal, no sabes por dónde va la cosa, acaba de debutar, tiene 4 días y tiene 3 días en evacuar, pásale una sonda, puede ser enterocolitis hasta no demostrar lo contrario. La irrigación es con solución fisiológica. Por solución fisiológica, en el Centro Colorectal de Puebla usan metronidazol. Yo no lo uso de rutina, solamente una ámpula de metronidazol lo diluyen en 1 litro de agua, no hay una dosis tampoco es específica. En Estados Unidos a veces les ponen flagil, bueno, metronidazol intravenoso, es muy variable por cada práctica. Los pacientes a los que yo les ponía metronidazol o clindamicina cuando no había metronidazol eran aquellos pacientes que se veían mal, que estaban sépticos, que se veían en mal estado general. Los pacientes que respondían a las irrigaciones solo con solución salina, los dejábamos así, las dejábamos con horario, ¿no? Poníamos a los residentes a hacer las irrigaciones con horario para que pudieran descomprimir el bebé y no volviera a ocurrir, y eran los menos los que necesitaban antibiótico. Pero, de nuevo, ¿no? Si el paciente se ve mal, tóxico, séptico, y consideran que es necesario, lo pueden usar, ¿no? Si lo van a usar IV, es la misma dosis que la terapéutica. Y si lo van a diluir, se utiliza una ámpula de 500 miligramos en 1 litro de solución salina y la que vaya utilizando, si utiliza 4 litros para descomprimirse, pues 4 litros, ¿no? Hasta que esté completamente descomprimido. Si solamente era gas lo que estaba pasando y era muy poquito lo que se usó, más que 250 mililitros, pues ya con eso. Pero hay que permitir que salga toda la solución salina, que salga todo lo que le metemos. No podemos meterle 1 litro y que diga, no, pues nada más le salieron 50 mililitros. No. Hay que meter 10, sacar 10, meter 10, sacar, o 20 si es el caso, o 5 si es un prematurito muy extremo, pero tiene que salir todo lo que entró. No se puede dejar ahí todo el líquido que metemos, ¿no? Es como las alicuotas de las exsanguinotransfusiones que se hacían hace muchísimos años, ¿no? Ujú. Complicaciones con los enemas, ¿qué tan frecuente han visto con, No bueno, con hay, las soluciones irritantes no como hay, no hay, tos? no hay, no hay complicaciones. Hay que tener mucho cuidado de no mandar enemas de 5 litros, ¿no? Las más que se quejan en las familias es dolor cólico a la hora que lo ponen. Entonces les indicamos que lo pasen un poquito más despacio, ¿no? Yo les mando un PDF con instrucciones muy claras, muy precisas y ciertas personalizaciones para los pacientes, pero no hay complicaciones en ese sentido, ¿no? Ni con la sonda, ni con el enema, ni con el irritante.
Lo que más se llegan a quejar es dolor a la hora, o sea, cólico a la hora que está llenándose el enema. A veces les pedimos que no se la pasen muy fría la solución, que la entibien un poco, o bien que se la pasen muy despacio, ¿no? Porque luego se la dejan ir en 5 minutos, llenan muy rápido el recto y eso debe sentirse muy incómodo y eso se queja. Pero ni perforaciones ni ninguna otra cosa, gracias a Dios, al universo, a Vishnu, en lo que crean, no han ocurrido, ¿no? Es difícil. Parece que ya no hay más preguntas. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, ahí están mis datos, o Mario se los puede pasar, estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias por la invitación, Mario. No, pues te agradecemos a ti la disponibilidad siempre para estas sesiones y pues por ahí estamos en contacto. Claro, sí, Muchas con mucho gracias. gusto. Cuídense mucho y muy buenas noches. Adiós, buenas noches.